trabajadores de los poderes ejecutivo y judicial, legislativo y judicial, y sus dependencias respectivas de los ayuntamientos y de los organismos descentralizados del Estado, así como lo establecido por el artículo 127 de la Constitución Federal, ya que los salarios se fijan en los impuestos respectivos, con la única excepción de que los sueldos no sean mayores al sueldo que percibe el presidente de la República y los superiores jerárquicos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia, por lo que todos los funcionarios públicos de la Federación, de los estados, municipios y cualquier otro ente público recibirán una remuneración digna y adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que será proporcional a sus responsabilidades. Y además, tal remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos, bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquiera otra por lo que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido de tales disposiciones constitucionales, así como para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento por simulación de lo establecido en las premisas constitucionales señaladas. Segundo, asimismo se deberá de tomar en consideración la opinión de los sindicatos respecto a las remuneraciones asignadas a los trabajadores, por lo que lo convenido por la gobernadora como los municipios es totalmente inatendible por no sujetarse a los lineamientos de los derechos humanos laborales de cada trabajador, pues para fijar los incrementos salariales y demás remuneraciones debió de haberse tomado en consideración previamente a su fallida declaración la opinión de los sindicatos del Estado, y esa conducta es contraria a lo establecido por el artículo 69, fracción séptima de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima. Tercero, con respecto a la complacencia de algunos líderes charros en acuerdo al contenido del Ejecutivo local y municipios, es una traición a los trabajadores de base del gobierno y en general a todos los trabajadores, pues previo a manifestar su aceptación al incremento salarial del 3% de este 2022, debió de ponerse en su papel de defensor de los derechos de los trabajadores y abstenerse de opinar a favor del gobierno estatal hasta en tanto hubiera tenido el consentimiento de los trabajadores en sus respectivas asambleas. Cuarto, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados de Colima defenderá hasta las últimas consecuencias que el incremento salarial del 2022 sea cuando menos de un 10% respecto al índice inflacionario, y además
de que los convenios de remuneración salarial de los trabajadores de los años anteriores siempre fueron acordes a los derechos humanos de los trabajadores y siempre atendiendo a la dignidad y a las necesidades de cada trabajador, salvo algunas excepciones como por ejemplo en Tecomán. Resulta que ahora los trabajadores tienen que pagar la irresponsabilidad de los servidores públicos al desviar recursos públicos que provocaron la pobreza económica tanto de las arcas estatales como de los municipios. Muy a pesar de esas conductas de desvíos deben de denunciarse ante las autoridades competentes por parte del gobierno del estado y los ayuntamientos y no sacrificar por tales tropelías a los trabajadores de base sindicalizados, ya que en lugar de avanzar en las conquistas sindicales, vamos en un retroceso directo a la miseria económica de cada trabajador y su familia, quienes han sido traicionados por la falta de certidumbre y certeza jurídica de los actos de gobierno. Por tanto, urgentemente solicitamos al Ejecutivo del Estado reflexionar sobre lo que hemos manifestado en este momento. Pedimos a la señora gobernadora tener reuniones con los trabajadores para poder llegar a un acuerdo que beneficie a la clase trabajadora que nada culpa tiene de lo que otros se robaron. Muchas gracias. Voy a pedirle a nuestro abogado aquí presente, el licenciado Manuel González Chacón, que nos haga favor de hacer una explicación sobre una reforma de la ley que ha enviado también el Ejecutivo, donde lesiona los intereses de los trabajadores. Le vamos a pedir de favor al abogado que nos haga una explicación jurídica sobre lo que está pasando, sobre la modificación de la ley. Nosotros hicimos llegar hace meses, mucho tiempo, un proyecto de reforma a la ley que hasta ahorita no sabemos si se va a tomar en cuenta, porque estamos viendo un proyecto que envía el Ejecutivo donde también vulnera los derechos de los trabajadores. Voy a solicitarle que pongan atención a nuestro abogado que va a hacer una explicación sobre lo que les comento. Muchas gracias. Pues buenos días a toda la concurrencia, en especial a todos los líderes sindicales, periodistas y demás personas que nos acompañan. ¿Me escuchan? Bueno, la iniciativa que envió la Ejecutivo Local al Congreso del Estado respecto de la reforma de los artículos 132 hasta el 142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 156 y 161 de la Ley de los Trabajadores al servicio de los ayuntamientos y organismos centralizados del Estado de Colima, son simplemente para homologar la reforma constitucional a nivel federal que se hizo respecto de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley del Seguro Social y otros organismos, para que en su momento los entes públicos denominados Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado y del país se convirtieran en órganos jurisdiccionales, es decir, órganos autónomos con patrimonio propio y que estuvieran a cargo de personal calificado como son tener el título de licenciado en Derecho y tener capacidad profesional. Supuestamente
para acabar con las corrupciones y demás componendas que imperaban en los organismos laborales. Y en ese sentido, todos los organismos laborales quedarían sujetos a la jurisdicción autónoma e independiente con patrimonio propio. De manera que lo que hace esa iniciativa es simplemente equilibrar o homologar esas disposiciones con lo establecido por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno y Ayuntamientos del Estado. O sea, que más bien se refiere esa reforma al procedimiento laboral, que supuestamente con estas reformas que manda el Ejecutivo deben ser la justicia más expedita, más libre, más autónoma, que porque en ese sentido los tribunales de arbitraje y escalafón ya no van a tener esa denominación, van a ser tribunales de justicia laboral, y que en consecuencia se acabaría con el rezago que existe en los tribunales locales. Pero esa apreciación que contiene la reforma es absolutamente superficial, insubstancial, porque un elemento fundamental de una reforma es adecuarlo a lo que señala el artículo 123, y me refiero al 123 de la Constitución Federal, porque en él se establece el derecho de huelga para que todos los trabajadores tengan un arma para defenderse de los entes públicos, sean estatales, municipales u organismos descentralizados. Ciertamente la Ley de los Trabajadores establece en su artículo 120 el derecho a la huelga, pero es una huelga totalmente de nombre, porque nada más establece la suspensión de labores, pero no el apoderamiento de las instalaciones. En consecuencia, pues es una ley totalmente inaceptable, porque no está protegiendo los derechos de los trabajadores. Y lo elemental de una ley es velar por los derechos sociales de esto, porque el trabajo es un derecho y un deber sociales, no es artículo de comercio como lo manejan los entes públicos, ni tampoco es responsabilidad de los trabajadores el empobrecimiento de las arcas estatales o municipales. Pues para eso existe los AFIC, que es un órgano encargado de investigar las desviaciones que hagan los funcionarios públicos. Pues su obligación es investigar todos los desvíos públicos, como está sucediendo y como se comprueba con lo afirmado por la Ejecutivo local y los ayuntamientos, en el sentido de que debido a la pobreza económica de esto, pues los trabajadores se tienen que sacrificar otra vez para que el incremento salarial sea de un 3%, que ni siquiera es acorde al incremento, o más bien a la devaluación económica que ha sufrido el país, que es hasta de un 7.24%. De manera que es insustancial el proyecto de reforma que envía la gobernadora del estado, porque no está velando por los derechos del gremio laboral, porque sin el gremio laboral, que es la base fundamental, toral, que es la columna vertebral de todo organismo público, porque son los que hacen trabajar al Estado, porque son los que hacen que toda la organización caiga en la responsabilidad de ellos. Los funcionarios públicos, sean ejecutivos o sean presidentes de la República, no son más que personas que están expensas de lo que hacen los trabajadores. Si los trabajadores suspendieran labores, no podría funcionar ningún ente público, y eso afectaría el desarrollo económico, social, político de todo el país. Pero la realidad es esta: el asunto es que en el país hay una falta de certeza jurídica absoluta. El artículo 4 de la Constitución Federal establece derechos fundamentales a todos los ciudadanos, como son el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y decorosa, salario digno. Son preceptos constitucionales que nadie respeta. Si va uno a los tribunales, sean laborales o sean civiles o sean penales o lo que sea, es un desencanto total y es un martirio ir a esos lugares, porque los funcionarios son una bola de ineptos, irresponsables y corruptos. Y además
Otro aspecto fundamental de esa reforma que hemos detectado es que en lugar de proteger la autonomía sindical en lo establecido por el artículo 138, fracción cuarta de la Ley de los Trabajadores, establece que los tribunales de justicia laboral podrán intervenir en asuntos sindicales e intersindicales, cuando que los sindicatos tienen sus organismos para buscar quién cometió alguna irregularidad dentro del sindicato. Es el Comité de Vigilancia, por ejemplo, el Consejo de Honor y Justicia. De manera que es una ley que, lejos de proteger la organización que todo sindicato debe tener, se mete a la autonomía sindical. Por eso recalqué que en el país y en el Estado no hay certeza jurídica. Uno de los principios fundamentales de existencia de la ley es la seguridad de que la norma se cumpla. Si no se cumple ese requisito, estamos en un caos total como lo estamos viviendo en todo el Estado. Homicidios por todos lados. Ayer, por ejemplo, una balacera que hubo por la calle Javier Mina, entre la Glorieta del Charro y la Fray Pedro de Gante, que parece un estado de sitio. Parece que hay guerra en Colima, cuando era un estado tranquilo, un estado en donde todo el mundo se podía desarrollar sin ningún problema. Un estado con 5.505 kilómetros cuadrados, no es posible que no pueda ser gobernado por una persona, para que haya tranquilidad, para que haya desarrollo y estabilidad económica, para que haya seguridad en los derechos de los trabajadores y de todos ciudadanos. Eso es todo. El derecho de huelga es un derecho constitucional, como ya lo dije al principio, que tienen todas las organizaciones sindicales, pero la Ejecutivo local pasó por alto que la reforma debió haber sido, o más bien el proyecto de reforma debió haber contemplado que los trabajadores, tanto municipales como estatales, tienen derecho a la toma de instalaciones para poder hacer que los entes públicos que violan los derechos laborales puedan cumplir con el pago de esto, porque de lo contrario la ley es letra muerta. Por lo que la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que ya no va a tener un apoyo jurídico para los trabajadores, es una ley obsoleta, absurda, que no da estabilidad judicial a ningún trabajador. Eso es todo.